Puede empezar, doctor, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, Tupac Yupanqui, entonces estamos poniéndolo ya como tarde, ¿ya? Asistente, pero como tarde. Ok, doctor, gracias. Aguirre, por favor, doctor. Ya, bueno, ya no puedo estar haciendo. Todos tienen que estar atentos a la 1 en punto, ¿no? Vamos a ver ahora. Pueden justificar haciendo aportes en cualquier momento, ¿ya? Entonces, vámonos al... ya. A ver, previamente les voy a compartir una cosa. Dejen de compartir esta pantalla. Les voy a compartir uno que, a ver, vamos a ver. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Miren, de acuerdo a lo que... pero voy a empezar a grabar. Espérate un ratito. No estamos grabando. Voy a empezar a grabar, ¿ya? Bien, ya se ve, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor, sí se ve. Doctor. Espera. Bueno, a propósito de lo que han estado presentando interactivo, lo que han presentado es muy bueno. Pero les voy a aclarar con otro, un poco van a poner atención y lo que quiero es de que traten de captar de que ya este enfoque Dolnell lo podemos aplicar no solo para una apendicitis no complicada, sino también para un abdomen agudo, ¿ya? Para un abdomen agudo o síndrome de dolor abdominal agudo, que puede ser médico o quirúrgico. Entonces, la idea, si es médico, y no tiene que operarse, ¿no? Debe ser un dolor abdominal agudo por otra causa que no necesita operación, ¿no? Y si necesita una operación, entonces nos va a ayudar también el enfoque doble, ¿no? Para no hacer una operación tardía. Bien, entonces, esta tabla es para tener un poder de decisión clínico-quirúrgico, ¿no? Un poder de decisión clínico-quirúrgico. De tal manera que está conformado por 3 columnas. Una columna es el test Dolnell en sí, la otra es la evolución clínico-quirúrgica que debemos hacer con ese cuadro de la persona que tiene abdomen agudo. Viene por abdomen agudo a una clínica, ¿no? A una emergencia. Entonces debemos ver si realmente es un abdomen agudo cuyo síntoma principal es el dolor, pues, ¿no? Entonces tenemos que saber si es un abdomen agudo médico, que corresponde a un manejo o un tratamiento médico, o es un abdomen agudo que va a evolucionar a un abdomen agudo quirúrgico, que necesita una evaluación quirúrgica. Entonces, la tercera columna es una evaluación quirúrgica para decidir si se opera o no se opera y en qué momento oportuno debe operarse, ¿no? Eso se llama oportunidad quirúrgica. Bien, entonces, el que más necesita oportunidad quirúrgica como diagnóstico temprano y precoz, diagnóstico oportuno y precoz,
es la apendicitis aguda, porque es la más frecuente, ¿no? Como enfermedad quirúrgica de emergencia, ¿no? Última fase de lo que es otra enfermedad que después vamos a hablar, ¿no? Pero que termina como apendicitis aguda quirúrgica. Bien, entonces, para que ustedes asimilen bien lo que van a presentar ahí en su enfoque Dolner, le voy a hacer unas precisiones de lo que tienen que tener en cuenta en un enfoque Dolner para aplicarlo en otras enfermedades donde posiblemente ustedes van a ensayar, ¿no? Medidas terapéuticas o métodos curativos, sean alternativos, paralelos, complementarios, oficiales o lo que sea. Pero van a poder evolucionar si efectivamente ese método curativo sirve o no sirve, no dentro de las primeras horas, dentro de los primeros días o dentro de las primeras semanas que ustedes van a aplicar esa medida terapéutica. Bien, entonces eso es en sí el marco general. Entonces empezamos diciendo, ¿no? Cuando ustedes tienen problemas utilizando el modelo pedagógico de aprendizaje y enseñanza de apendicitis aguda, por decir, ¿no? Si ustedes se encuentran con un caso que es apendicitis aguda atípica, o sea, no es la clásica apendicitis que hasta el portero del hospital puede, puede diagnosticarlo, ¿no? Es una apendicitis aguda atípica. Entonces, a eso me refiero cuando digo, si hay exigencia de mayor diagnóstico diferencial, hay que monitorear el caso clínico con un enfoque Dolner cada 4, 6 u 8 horas para precisar realmente si es o no es apendicitis aguda, ¿no? Antes de las 24 horas de tiempo de evolución, según la severidad del cuadro clínico, ¿no? Cuanto más doloroso, más rápidamente se hace, entonces más tenemos que monitorearlo, ¿no? O sea, usar por lo menos 2 o 3 leucogramas cada 4 o 6 horas, entonces serían en 3 oportunidades evaluarlo al paciente y ya asegurarnos, ¿no? Entonces va a tener, después de toda esa evaluación y con una buena historia clínica, esa enfermedad va a quedar en si es o no es o está en duda. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener que implementar un tratamiento, ¿no? Un plan de tratamiento. Bien. Entonces, el concepto más importante del enfoque de Dolner es la TCE, sea tiempos críticos evolutivos, que es no lineal. O sea, en la apendicitis aguda, el tiempo de evolución lógico secuencial no es lineal. O sea, no es que toda apendicitis haga congestiva, flemonosa, después gangrenada, después recién perforada. No, no es una evolución en tiempo de enfermedades lineal. ¿Ya? La progresión hacia la perforación puede hacer de congestiva, ya en la siguiente hora puede hacer ya perforación. Entonces, eso es un tiempo crítico evolutivo no lineal. Eso ya se ha descubierto ya en diferentes investigaciones, ¿ya? Pero muchas universidades siguen diciendo, ¿no?, que la evolución de una apendicitis aguda es congestiva, es flemonosa, es supurada, es gangrenada y luego ya es perforada, ¿no? A medida que aumenta el tiempo de evolución. No. ¿No? Lo que hemos descubierto con el enfoque Dolner es que antes de las 24 horas puede hacerse todo eso rápidamente, en 10 horas, en 12 horas, en 18 horas puede pasar de una congestiva a una perforada rápidamente. ¿Ya? Entonces, es por eso que no se resuelve en el mundo pues las tasas de perforaciones de los pacientes con apendicitis aguda porque no conocen el enfoque Dolner, ¿no? Y para conocer que es un paciente que está en perforación tienen que hacer ecografía, tomografía, resonancia magnética o hacer la paroscopía diagnóstica y recién se dan cuenta. Pero sin necesidad de hacer todo eso, con el enfoque Dolner
a través de los índices leucocitarios, podemos darnos cuenta, ¿no? De que está pasando, no está siendo una evolución lineal, sino está siendo una evolución tórpida, lo que llamamos la apendicitis aguda maligna, ¿no? La que se perfora rápidamente antes de las 24 horas. Esto es lo que quiero decir aquí. Bien, hasta aquí está claro las cosas. Interrúmpanme en cualquier momento para ser claros, porque de esto depende cómo después ustedes van a tratar de investigar otras enfermedades y probar la eficacia de métodos curativos alternativos, paralelos, complementarios, etcétera, de la medicina natural o de la medicina oficial. ¿Está bien? ¿Vamos conforme? Está claro, doctor. Sí, doctor. Bien, doctor. Bien. Entonces, en el caso de apendicitis aguda, lo que nos interesa es simplemente decir si es una apendicitis aguda obstructiva o no obstructiva. Entonces, por eso estoy poniendo acá apendicitis aguda obstructiva versus apendicitis no obstructiva. Eso es lo que busca el enfoque Dolner en una apendicitis aguda, ¿no? Si realmente es obstructiva o no obstructiva. Y tenemos el lujo de darnos cuenta de eso antes de la operación, ¿ya? Porque antes de la operación vemos que ya está en fase perforativa. Eso quiere decir que es una apendicitis aguda obstructiva. Entonces hay que operarlo inmediatamente. Ya no hay que estar esperando otro leucograma, ya no hay que estar haciendo otra evolución, ya no hay que estar esperando de que aparezca una desviación izquierda, aumente los glóbulos blancos, nada. Ya es una obstructiva y que en horas se va a perforar, y antes de que se perfore debemos operarlo, ¿no? Ya no podemos decir saquen la ecografía, tomen una radiografía de abdomen simple, nada de esas cosas. Bien, entonces esos son estos tres conceptos muy importantes. Ahora veamos el test de Dolner en sí, cómo lo utilizamos o cómo debemos utilizarlo, ¿no? Con la herramienta, con un indicador que es el leucograma. ¿Por qué el leucograma? Porque nos va a dar la TRF clásica, ¿no? La triple reacción fisiológica clásica positiva. Si es una apendicitis aguda, necesariamente en las primeras horas nos va a dar una TRF positiva, la clásica. ¿Y cuál es la clásica? Es la leucocitosis, la neutrofilia con o sin desviación izquierda y la linfopenia, ¿no? En menos de 24 horas de tiempo de evolución. Entonces, eso es lo que nos va a dar, ¿no? Y si eso nos da una TRF positiva, quiere decir ya que ya tiene 3 puntos. 3 puntos ya tiene. Ahora, lo que tenemos que ver es estudiar la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el signo mayor y cuál es el signo mayor de esa enfermedad? En el caso de la apendicitis, el signo mayor y síntoma a la vez, incluso es signo y síntoma mayor, el que en todas las investigaciones, en todas las casuísticas, está entre 90 y 100% de significancia, de presencia, ¿no? Es el dolor abdominal. Entonces decimos el test Dolner para apendicitis aguda no complicada tiene que manejar la clínica del dolor abdominal, ¿no? Entonces, si tiene un dolor un poco inespecífico, medio dudoso todavía, ¿no? Entonces, según el test Dolner, que ustedes conocen, 3 parámetros ahí, entonces uno de esos 3 parámetros va a ser positivo, ¿no? Entonces va a tener un punto. Entonces, la TRF 3 más un punto es 4 puntos, puntaje total. Entonces, y según la clínica, según la historia clínica protocolizada de apendicitis aguda no complicada, eso se llama HCP-AANC, ¿no? Historia clínica protocolizada en apendicitis no complicada, porque ya hay, según el enfoque Dolner, ya he creado una historia clínica protocolizada que busca todos los datos, los signos positivos o negativos, para decir si esta es una historia clínica ad hoc propia de apendicitis aguda, y nos lo va a evidenciar los puntos, pues, ¿no? Los puntos. Un ratito, ya me están llamando. Aló,
Aló, aló. ¿De qué es? Perdone, rápidamente porque estoy en clase. Dígame, ¿qué cosita? O me llama a las 3:30, ya, donde voy a terminar mi clase a las 3. Sí, ya, a las 3:30 me llama. Pero rápidamente dígame, ¿de qué se trata? Ah, ya, sí, dígame. A sustentar la tesis, porque ya pasaron para decir fecha y hora, creo, ¿no? Para las 8. El lunes. ¿Ya consensuó con todos? Ya. Entonces todo explíqueme en el WhatsApp, por favor, y después lo voy a ver, ¿ya? Si no, me aclara a las 3:30, ¿ya? Ok. Gracias. Ya. Perdonen, me han interrumpido de un tesista. Entonces, estábamos en esto, ¿no? La historia clínica protocolizada, entonces nos va a reforzar, si es de apendicitis aguda o no, entonces nos va a evidenciar cada vez con los puntajes ya, ¿no? Entonces, se van a ayudar los dos, ¿no? Leucograma y clínica del dolor abdominal nos van a marcar puntajes aproximativos. Bien, entonces, por eso decimos ahí, y si es una apendicitis media dudosa, no puede ser una apendicitis media dudosa, pero tiene antecedentes de apendicitis aguda recurrente, que más antes no es su primer episodio de dolor abdominal, sino más antes ya tenía coliquillos, cólicos abdominales, todo eso. Entonces eso contribuye también, porque eso es como apendicitis aguda recurrente, que se le quiso obstruir y después se desobstruyó y así pasa, ¿no? Y lo manejó con calmantes sintomáticos porque era un cólico abdominal para ellos, pero era una apendicitis aguda recurrente, ¿no? Una que se autolimita. Puede ser bacteriana, puede ser viral o puede ser mixta, ¿no? Pero que no llega a obstruirse, está ahí, ¿no? Y en una de esas se obstruye, entonces ya es una apendicitis aguda obstructiva, no la que hemos dicho. ¿Ya? Y si es bacteriana, más rápido todavía se obstruye, ¿no? Si es viral que se obstruye, bueno, va a demorar en perforarse porque poco a poco va a hacerlo, pasa las 24 horas y se comporta como apendicitis benigna, pero con perforación tardía, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, si es el puntaje total 4, entonces, y tiene todo esto, entonces la impresión diagnóstica va a ser de alta probabilidad de apendicitis aguda. Bien, alta probabilidad de apendicitis aguda, ¿no? Aquí me faltó poner alta probabilidad de apendicitis aguda, ¿no? Digamos. Entonces, el riesgo quirúrgico es intermedio, ¿no? Porque el dolor abdominal no está muy definido, tiene un punto nomás, ¿no? Pero tiene una TRF. Puede ser una TRF por otras infecciones bacterianas, pero está teniendo dolor, entonces no debemos dejar de pensar sospechar que es una alta probabilidad de apendicitis aguda, pero esto nos lo va a decir nuestra evaluación clínica, nuestro examen clínico, ¿no? Y nuevamente preguntar al paciente, ampliar la anamnesis, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un riesgo quirúrgico intermedio y la decisión quirúrgica, si tenemos mucha duda y el dolor está progresando, algo así, mejor hacerle una apendicectomía y no perdemos, ¿ya? Antes de que estar operándolo, haciéndole una apendicectomía ya tardía con peritonitis. Bien, esa es una eventualidad. La otra eventualidad es de que el paciente tenga su TRF positiva completo 3 y ya su dolor está incrementando, ¿no? Ya tiene puntaje 2, está haciéndose más evidente al test Dolner, ¿no? Entonces ya es 3 y 2, 5. O tiene 3 y 3 y es 6.
Entonces, esta es la nueva versión de la tabla Dollner que ya hace años se dice, ya no es de 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, sino todos son un punto, un punto. Entonces, acá, 3 puntos de exámenes laboratoriales del leucograma, 3, la clínica 3, ya son 6. Entonces, si tiene 6 y su curva del dolor abdominal agudo ha sido persistente y progresivo entre 2 y 3 horas, ¿no? Entonces ya es una apendicitis aguda típica o es una atípica, cualquiera que sea, pero es una apendicitis aguda. Entonces, el riesgo quirúrgico es alto, ¿no? Entonces, bueno, acá faltó combinarlo ya de una vez. Combinar celdas, ya está, es alto. Bueno, este ya se va. Bien, entonces, hay que hacer la apendicectomía. Entonces, en la práctica está ahora más simple el test de Dollner para hacer récord mundial de mínima tasa de perforaciones. ¿Cuál sería ese récord? Que alguien de ustedes en su tesis haga conmigo, logre una tasa de perforaciones del 10 o menos del 10%. Esa es la tasa de perforación de los países desarrollados avanzados que llegan a esa tasa mínima de perforación con todo un aparataje tecnológico sofisticado, ¿no? Es decir, al paciente que tiene dolor abdominal agudo y que llega a su emergencia o por síndrome de dolor abdominal agudo, ¿qué le hacen? Si es niño, lo ve un pediatra. Si es adulto, lo ve un médico internista, ¿no? Y luego lo interconsultan al cirujano pediatra, interconsultan al cirujano general. Previamente le han tomado radiografía, ecografía y todo su análisis completo, no solo hemogramas, sino análisis analítica completa, y lo interconsultan, ¿no? Interconsultan al cirujano pediatra o al cirujano general. Hay duda todavía y le toman una ecografía o otra ecografía, una tomografía, una resonancia, o si no hacen una laparoscopía diagnóstica. Solo así llegan a esas metas de tasa de perforación del 10 o menos del 10%. Pero nosotros, sin utilizar nada de eso, podemos hacerlo con el enfoque Dollner nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los pacientes que lo vamos a ver antes de las 24 horas, si lo operamos entre punto 4, entre puntaje total 4 o puntaje total 5 o puntaje total 6, vamos a llegar a ese récord de tasa de perforaciones mínimas. ¿Ya? Ante la duda, operarlo con 4 porque ya tiene TRF positiva 3 más una clínica de dolor abdominal de 1 punto y lo examinamos bien, vemos y nuestras experiencias de haber visto apendicitis y todo, ampliamos su anamnesis, todo, ya es una alta probabilidad. Si hay duda, le repetimos, pues nada más a las 4 horas otro leucograma, máximo otro leucograma, ¿no? Y ya estamos seguros, probablemente ya va a pasar a 5 o 6. Entonces, puntaje 4, 5, 6 es apendicectomía, ¿ya? Pero miren esto es lo que quería mostrarle para que tengan en cuenta con otras enfermedades. Muy bien. Si tiene puntaje 3, dolor abdominal 2, perdón, esto no, el de acá. Si tiene menor o igual a 3 en la TRF y tiene 0 de dolor, el puntaje es 3. Entonces, eso se aleja, ya no entra dentro de una historia clínica protocolizada. Habría que reevaluar la historia clínica, ¿no? No está cumpliendo para una historia clínica protocolizada de apendicitis aguda porque no está llenando en el test de Dollner todo lo que es su signo principal, que se llama dolor abdominal. Entonces tiene 0. Entonces ya nada tiene que ver con apendicitis aguda, ¿no? Hay que reevaluar la historia clínica. Hay que descartar que realmente es un abdomen agudo médico. Entonces el riesgo quirúrgico es muy bajo o bajo y el manejo es médico, no quirúrgico. ¿Se dan cuenta? Pero mira, aquí hay puntaje de 4, 5, 6, pero ese paciente según test Dollner puede tener puntaje de 4 a 6.
pero sin tener TRF positiva de 3. O sea, puede tener una TRF de 1 o de 2, porque su interacción leucocitaria tiene ese tipo de respuesta, ¿no? Está variando, pero tiene dolor abdominal sospechoso de apendicitis aguda. Entonces, 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. Acá era 5, pero me he equivocado. Acá era 5. Entonces, si su test Doppler le está dando 4 a 5, que es un 4 a 5 que operamos nosotros si es apendicitis aguda, pero este es un 4 a 5 de un abdomen agudo médico, que no tiene una TRF muy definida. O sea, probablemente no es infeccioso, algo está ocurriendo o quiere ser infeccioso. Entonces estamos en una dimensión desconocida, dudosa, ¿no? Pero ya es más, hay que reevaluar la historia clínica y hay que irse a lo que es ya definir si es un abdomen agudo médico realmente, ¿no? Pero ya no es quirúrgico definitivamente, ¿no? Porque no hay clínica de dolor acá. Bien, entonces eso es lo que quería presentarles, ¿no? Este cuadro, entonces, es muy importante para que ustedes lo utilicen como modelo para investigar otras enfermedades o desarrollar mejor la exactitud diagnóstica de la apendicitis aguda. Bien, entonces, dicho esto, ya ustedes pueden mejor, ya con mayor objetividad, hacer su exposición del enfoque Doppler. Bien, entonces ya dejo de compartir. ¿Alguna pregunta antes? ¿Aló? Doctor, tengo una pregunta, por favor. Sí. El test de Doppler solo se da en las 24 horas, pero si el paciente, digamos, es que tengo un paciente que es mayor de las 24 horas, Ya, pero no entonces, aplicaría. eso falta crear, falta publicar el test de Doppler en apendicitis aguda tardía. O sea, test Doppler en apendicitis aguda complicada. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿para qué nos serviría? Para operar al paciente complicado lo más temprano posible, para que no se opere al paciente con una peritonitis fecal de una semana, de 4 días, de 5 días. ¿Se imaginan un paciente con la cavidad peritoneal lleno de heces, pudriéndose el estómago, el intestino delgado? Es catastrófico. Eso se llama shock séptico por peritonitis fecal, ¿no? Vienen ya hasta sepsis severa por peritonitis fecal, ya vienen en shock séptico irreversible y muerte, ¿no? Entonces, por más que le operemos, ¿no? Entonces, eso son lo que ocurre en países subdesarrollados como el Perú. En el Perú tenemos una tasa de perforación del 60%, o sea, de cada 100 pacientes que el Perú recibe con apendicitis aguda, ya lo recibe o en su misma emergencia se perfora por diagnóstico tardío 60 pacientes o 40 pacientes de esos 100 pacientes que han acudido a la emergencia. Esa es nuestra triste realidad por no saber usar enfoque Doppler, ¿no? Entonces ya está resuelto el problema de apendicitis aguda con enfoque Doppler, pero hay que aplicarlo. Entonces, aún así haya perforado, es una apendicitis maligna que se perforó antes de las 24 horas. Entonces hay que hacer la tesis de test Doppler de pacientes con tiempo de enfermedad de 24 horas o mayor de 24 horas. Digamos, entre 24, 36 y 48 horas, o entre 24 horas y 30 horas nada más, hagamos una tesis y descubramos cómo es el comportamiento de sus índices NRG. ¿Ya? Entonces, la idea es de que cuanto menos horas de peritonitis tenga, mejor evolución de la apendicitis complicada. Pero ya no vamos a estar operando pacientes con apendicitis aguda perforada de 7 días, de 5 días, en donde en el hospital están pues en el posoperatorio un mes,
2 meses, si es que viven, porque también hay que hacer reintervenciones, o la herida quirúrgica se hace sepsis de herida, o hace sepsis necrótica, o sea, fasciitis necrotizante, y a la semana, a las 2 semanas, o a la tercera semana, o a las 48 horas del postoperatorio fallecen. Entonces, ahí sí, a la tasa de mortalidad de una apendicitis aguda complicada es entre el 1% al 15%, ¿no?, de mortalidad, de lo que debe ser 0%, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?, que cualquiera de los familiares, de nuestras amistades, de cada 100 se estén muriendo 15, se estén muriendo 10, ¿no? O va a llegar a ser uno de esos 10 o uno de esos 15, ¿no? Entonces, es fatal, ¿no? Entonces, eso falta. Entonces, falta para investigar enfoque Dollner en apendicitis aguda geriátrica, apendicitis aguda pediátrica, apendicitis aguda en gestante. Falta establecer sus índices leucocitarios, ¿no?, y sus tasas de perforación récord, ¿no? Bien, entonces, ¿no hay más preguntas de esto? Correcto. Entonces, como ustedes están viendo, el test Dollner es sumamente flexible, sumamente variable, en el sentido de que obedece a un raciocinio clínico, obedece a cómo manejamos una historia clínica, ¿ya? Y de acuerdo a eso, los datos que va saliendo en la respuesta inmunoinflamatoria del vía leucograma, entonces nos ayuda a entender la clínica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta, ¿no? Si el test de Dollner te da 5, ¿lo operas como apendicitis? No, ¿no? Porque esta es otra cosa, ¿no? Porque lo que más nos interesa es la clínica del dolor abdominal, son los puntajes que más valen para la apendicitis aguda. No los valores de leucograma, que puede ser fallidos, ¿no? 1, 2, es otra cosa que nos está diciendo, ¿no? Pero sí nos ayudan a pronosticar si va a entrar a fase perforativa o no, ya toda la integración, ¿no?, la estructura clínica integrada de de la TRF positiva clásica con su clínica de dolor abdominal. Eso sí, ¿no?, es ya una historia, esto es acá, historia clínica protocolizada, ¿no? Entonces, no es que solo ellos te van a decir, los exámenes auxiliares por sí solo nos va a decir algo, no, sino lo que está ocurriendo en la historia clínica que nosotros estamos evaluando, ¿no? Muy bien, entonces dejo de compartir y ya ustedes empiecen. Bien. Chura Sequeiros, doctor. Bueno, doctor, compañeros, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el enfoque Dollner, el cual nos va a ayudar a un diagnóstico oportuno de apendicitis aguda. Recordemos que la apendicitis aguda va a ser una patología quirúrgica abdominal más común en el mundo y va a representar la principal causa de cirugía abdominal de urgencia. Cabe resaltar que el evento patogénico central va a ser la obstrucción de la luz apendicular, la cual puede ser secundaria a una hiperplasia linfoide, fecalitos, parásitos o tumores primarios. Entonces, la inflamación de la pared apendicular viene a ser el fenómeno inicial para que después se empiece a presentar lo que son la congestión vascular, isquemia, perforación y en ocasiones haya un desarrollo de abscesos localizados o peritonitis generalizada. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Sara Diana Condori Pacheco. Mi aporte con el primer tema expuesto es que hay muchos predictores de laboratorio que no van a ser constantes y su precisión va a ser cuestionable, especialmente con el recuento de leucocitos y la proteína C reactiva, ya que estas pruebas van a ser sensibles y no son específicas para la apendicitis aguda.
Sin embargo, es informado que la proporción de neutrófilos a linfocitos es un buen predictor en el diagnóstico preoperatorio de una apendicitis aguda. La apendicitis va a tener un proceso evolutivo y secuencial, por lo tanto van a tener diversas manifestaciones clínicas y anatomopatológicas que serán halladas dependiendo de la fase de la enfermedad en que es tratado el paciente. Siguiente, por favor. Ya, buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Diego Bueno Tribeño. Vamos a hablar un poquito de lo que es la apendicitis evolutivo, cómo estaba avanzando. Ya, a ver, doctor Tribeño. Sí, doctor. De acuerdo a la primera explicación que les he expuesto, que les he hecho, ¿cómo lo resume esto? ¿Cómo resume este concepto de, cómo maneja el concepto de apendicitis aguda evolutiva? ¿Cómo lo resume? Ya no lo repita, ya no lea nada de esto. Ya ni las otras láminas hasta llegar a la 4, ¿no? Entonces, resúmalo en un solo concepto. Ya. A ver, para todos, ¿ah? Le pueden ayudar al doctor Bueno Tribeño, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a tener en consideración que la evolución de la apendicitis no va a ser lineal, por así decirlo, es que cada paciente puede llegar a evolucionar de manera distinta, ¿no? Y usualmente se reconocen ya estadios, ¿no? Para hacer un resumen. ¿Cómo es distinto? ¿Cómo es ese distinto? Que esa evolución distinta que usted dice es la que incrementa la tasa de perforaciones. ¿Cómo es esa evolución distinta? Cuando digo que existe una evolución distinta, me refiero al tiempo en vista de que existe para realizar el diagnóstico de la apendicitis es un poco complicado en vista de que la clínica sugestiva es básicamente el dolor abdominal. Perdona, doctor, bueno, perdona que te interrumpa. Nada más lo que les estoy llevando como de la manito, por eso les interrumpo cada rato. Y por eso me gusta que ustedes me interrumpan también cada rato para que a mí me lleven de la manito. Ahora les interrumpo a ustedes. O sea, el lenguaje técnico que tienes que usar en el enfoque Dollner, todo lo que estás diciendo, es decir, ese distinto me refiero a tiempos críticos evolutivos. Punto. Con eso ya precisas todo. Entonces ahora sigue. Ya, sigue desarrollando. Ya lo que usted mostró, lo que usted acaba de decir, ya sí, es verdad que existen tiempos críticos evolutivos bastante distintos. Hay pacientes que pueden llegar a desarrollar o evolucionar la apendicitis a una perforación en menos de 24 horas y hay pacientes en los que vemos que existe este proceso evolutivo que llega a durar hasta 36 horas, por ejemplo, y dentro de esta evolución podemos ver lo que es el estadio congestivo, catarral o edematoso, que brevemente podemos definir que se va a definir por una edema de la mucosa, ¿no? Dentro del apéndice, y esto es una muestra histológica. Siguiente, por favor. Correcto, ya se quema a etapas, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya, todo esto ya no se debe enseñar en enfoque Dollner. Ya, doctor. Ya, esto ya simplemente lo debes mostrar diciendo, ¿no? Cuando van a enseñar ustedes a una población o cuando van a enseñar a los cirujanos generales que no conocen. Siendo cirujanos generales no conocen el enfoque Dollner, ¿no? O a los médicos internistas, o al cirujano, a quien quieras enseñar, o a las señoritas enfermeras que en nuestro país son los que reciben primero al paciente en las redes, ¿no? O a los técnicos de laboratorio. Entonces tienen que enseñarle ustedes el enfoque Dollner para disminuir la tasa de perforaciones de 40-60% existentes en el Perú. Decirles simplemente, señores, esto era lo que antes, o bueno, para que los pacientes que se descuidan, está su apéndice así normal, si se descuidan, se va a perforar, nada más. Para eso, ya no le debes confundir al pobre usuario diciendo que el 1, que el 2, que el 3, que esto, nada. Según enfoque Dollner, obstructivo, perforado. No obstructivo, no se perfora. Ahí hay que operarlo rápidamente. Pero se perforó, se obstruyó y se perforó. Ahí hay que operarlo también rápidamente, lo que ha preguntado la doctora, ¿no? Hacer un enfoque Dollner en apendicitis aguda tardía. Monitorearlo también, igualito, cada 4 horas. ¿No? Y con un solo hemograma ya se dan cuenta
ni monitorear nada. El primer hemograma basal que van a sacar este paciente ahí, lo evalúan y ya son signos tremendos, ¿no? Que ya está diciendo fase perforativa, operarlo rápido, ya no esperar más. ¿Ya? ¿Tienes duda? No, no es abdomen agudo por apendicitis aguda, es por otra cosa. Ya, pues sácale otro otro leucogramita, pero siempre te va a decir, está en fase perforativa. Opera, ya sabrás adentro ya de qué se trata. Puede ser, no es apendicitis, es otra cosa que ha hecho abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Bien, entonces, todo esto, todas estas láminas que tienen, a ver, ponle los números de diapositivas que tienes ahí, creo que es del 2 al 6, ¿no? Todo eso, lo pasas, ¿no? Lo pasas nomás, ¿no? Ahora, antes, la lámina 2, a ver, esta lámina 2, la lámina 2, a ver, la diapositiva 2, ya, amplíala, por favor. Creo que no he ampliado yo mi pantalla. Ya está, ya. Entonces, acá lo que les quiero dar otro conocimiento innovado, ¿no? A ver, espero que lo capten ustedes. En la literatura mundial se dice que la obstrucción, un apéndice se obstruye por hiperplasia folicular o por fecalitos. ¿Ya? Entonces dicen que hasta la mayor parte de las obstrucciones se debe a los fecalitos. Pero yo con el enfoque Dollel he descubierto que sí es cierto esto, por los fecalitos, pero la mayor parte se obstruye por esta hiperplasia folicular. Eso se llama la enfermedad verdadera del complejo ilio seco apendicular. O sea, esa persona en años, por alimentación inadecuada o por estilo de vida inadecuado, por estreñimiento crónico, porque no toma agua, porque no hace ejercicio, no respira bien, está todo guatón, o sea, todo panzón, ¿no? O es un flaquito pero estreñido por su alimentación inadecuada, etcétera, a su pobre ilio lo inflama. A su pobre ciego lo inflama. Y entre el ciego y el ilion, ¿quién está? Digan. El apéndice. El apéndice. El apéndice. Entonces, esas tres estructuras anatómicas yo le llamo el complejo anátomo-fisiológico ilio seco apendicular, que tiene una fisiología neuroinmunoendocrino. ¿Ya? O sea, ahí se producen hormonas, ahí se producen neurohormonas, ahí se producen citocinas, ahí se producen interleuquina 6, interferón, TNF, factor de necrosis tumoral, todo se produce ahí. ¿Y cuándo se inflama, cuándo se complica? Cuando lo inflamas todas sus mucosas. La mucosa ilial, la mucosa secal, la mucosa apendicular, y cuando empieza a obstruirse la mucosa apendicular, es esto, pues. Entonces, ya toda la respuesta inmunoinflamatoria se ha hiperinflamado, entonces hay hiperplasia folicular, ¿no? Reacción inflamatoria, hiperplasia linfoide, todo esto lo va achicando la luz del apéndice. Ya el paciente por eso empieza a hacer dolores abdominales, apendicitis recurrentes que se autolimitan con calmantes, con sintomáticos, pero no es porque se ha curado, sino lo ha calmado nomás porque no se ha obstruido totalmente. Pero llega además un fecalito. Entonces los dos pueden asociarse para obstruirlo más rápidamente. Entonces ya estamos en una fase terminal de esa enfermedad anterior, que yo le llamo la enfermedad EICA, o sea, la enfermedad inflamatoria o inmunoinflamatoria ilio seco apendicular. Entonces, esa tesis que estoy desarrollando, que ya la he desarrollado, falta quien haga la tesis.
Entonces, cualquiera de ustedes, y no es necesario ver pacientes, ¿ah? Es nada más hacer revisión literaria, ¿no? Buscando todo lo que se ha publicado en apendicitis aguda y hacer ver, ¿no? De que están errados y que que la apendicitis aguda, el error, la hipótesis, dicen ustedes, apendicitis aguda no es una enfermedad. Apendicitis aguda es la fase terminal de una enfermedad anterior, que puede ser de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años o de 5 años, depende de en qué tiempo lo inflamó todo este complejo anátomo-fisiológico y alteró el eje endocrino, el eje inmunológico, el eje nervioso. ¿Ya? Alteró, entonces entra en la fase de enfermedad inflamatoria, ¿no? Antes de ser enfermedad es un síndrome del mesocolon, del mesocolon inferior, ¿no? O síndrome mesocólico inferior. Todos los que tienen síndrome mesocólico inferior es que tienen inflamado el ilion, el ciego y el apéndice y debutan con apendicitis. Le operan de la apendicitis, pero no le han curado la inflamación ilial, la inflamación cecal. Ahí entra la medicina natural, complementaria, con dietoterapia, con desintoxicación, con ayunoterapia, para que termine de hacerse la operación, pero ahora ya sin bisturí. Porque la operación de la apendicectomía no ha curado nada, simplemente ha extirpado lo malogrado. ¿Me entienden? ¿Está claro hasta ahora esto? Sí, doctor. Doctor, claro. Sí, los que tienen duda, por favor, intervengan, pregunten, porque puede ser que hay mucha información que quiero dar y no lo estoy dando. Y quiero dar la información más precisa. Por eso pregunten, aunque sea por gusto, pregunten. No importa que la pregunta sea errónea, no se preocupen. No, me están a mí más bien guiando de la manito. Doctor, una consulta. A ver. ¿Y cómo sería en ese caso, por ejemplo, en apendicitis que da en los niños? Porque los niños creo que no tendrían una inflamación tan crónica como los adultos, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo a esa pregunta? ¿Quiere reforzar esa pregunta? Porque es muy interesante. ¿Qué doctora ha hecho su apellido? La doctora Salas, doctora. Ya, doctora Salas. Justamente, ¿no? Hay, por eso el concepto de apendicitis aguda evolutiva, apendicitis evolutiva, es muy importante. Eso lleva a estudiar la embriología de la apendicitis aguda, la evolución post-útero ahora sí se escucha, ¿no? De la apendicitis, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir es, mira, si a este niñito de 5 años de edad le das mucha alimentación con azúcar refinada, mucho azúcar, lo vas a inflamar. Se llama la epidemia de la sacarosoidosis, o sea, azúcar excesiva. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Por eso yo hablo del síndrome del mesocolon inferior. Las personas, los seres humanos, ahora pueden hacer síndrome de mesocolon inferior, terminando en apendicitis, pasando por la enfermedad EICA y terminando en apendicitis aguda, cuando inflaman todo esto, ¿no? En tiempos críticos cortos, intermedios o largos, y inflaman la mucosa. Y una inflamación de la mucosa empieza a llevarse la hiperplasia folicular, porque se trata de defender, como se dice, hiperinflama o se fuerza mucho el eje inmunológico, el eje inmunendocrino, y se inflama ya. Es como en el COVID-19, ¿no? Viene una explosión de citocinas. Acá lo mismo. Ya, pero es más subclínico, más progresivo, más latente, ¿no? Más lento.
Entonces, ese niño ya entró en síndrome de mesocolon inferior, ya entró en el EICA y ya está listo para tener apendicitis, para terminar en apendicitis aguda. Ya, cuando se obstruye rápidamente se va a perforar rápido. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Con los índices leucocitarios. Entonces puede un niño, ¿no? De acuerdo a la calidad de alimentación que le da. Y si ese niñito es gordito, y si ese niñito no lo hidratan bien, si ese niñito es muy estreñido, no le hacen tratamiento, el gastroenterólogo o el cirujano o el pediatra no le hace tratamiento de probióticos, prebióticos, y si es un niñito que ha nacido por cesárea, peor, tiene alteraciones de probióticos, prebióticos, y predomina la microbiota oportunista. Ya no están los bifidobacterium, las microbiotas saludables, ya no están. Hay un desequilibrio ecológico interno en ese apéndice donde están predominando las enterobacterias o las bacterias anaeróbicas. Y hasta, ya a veces si a ese niño incluso por algún motivo le hacen uso y abuso de antibióticos, entonces su microbiota es resistente a antibióticos. Entonces es una apendicitis aguda con resistencia a los antibióticos. Más difícil de tratar todavía. Porque si lo vamos a operar perforado este paciente y le damos esos antibióticos, no va a ser muy eficaz. O le estamos dando el antibiótico antes de la operación, no está siendo muy efectivo, sigue avanzando su perforación y en el postoperatorio va a ser necrosis o sepsis de herida operatoria o fasciitis necrotizante, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo es todo esto? Es manejar nada más medicina natural fisiológica, que es la verdadera medicina oficial, la verdadera medicina académica, integral, holística, ¿no? Solo que estamos nosotros ahí, separando las cosas por las puras, ¿no? Tenemos que integrar continuamente. No sé si le he respondido a la doctora o hay algo más que precisar. ¿La doctora Salas? No, sí, doctor, muchas gracias. O sea, de que es posible, ¿no es cierto? A ver, doctora Salas. Salas Villena, ¿no? Sí, doctor. Ahora. O sea, ¿qué he entendido más o menos? Para ver si estoy bien o no, estoy yendo bien yo. Sí, sí le entendí que, bueno, eso depende también principalmente de la alimentación del niño, ¿no? Porque ahora vemos que casi todos los productos que llegan a la casa es, pues, procesado. Y eso, si se le da a un niño y no se cuida, o no se cuida la cantidad y la calidad de alimentos que se le da, pues también puede generar inflamación y pues le puede generar la apendicitis. Ahora, doctor, no sé si, por ejemplo, personas que sufren, digamos, de desnutrición o de problemas alimenticios, también se podría generar de manera mucho más rápida este proceso, esta inflamación, este meso con el inferior. Lógicamente, porque esta persona es vulnerable inmunológicamente. Entonces, más, ¿no? Si esta persona cuanto más niño es, su sistema inmunológico es más inmaduro. Hay un proceso de maduración en los 5 primeros años y en cada año que avanza desde recién nacido está madurando su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eso es inmunofisiología, ¿no? Inmunopatofisiología. Por eso ustedes ya dominan, entonces ya han leído ya todo esto. Ahora solo tenemos que integrar y aplicar, ¿no? Entonces, este niño ya a los 5 años capaz ya tiene un sistema inmunológico hiperinmune o un sistema inmunológico hipoinmune, de acuerdo a la alimentación principalmente y de acuerdo a su genética, ¿no? Entonces, por eso las tasas de perforaciones altas en los niños, ¿no? Nadie se da cuenta, ¿no? ¿Cuándo empieza, por ejemplo, una sacarosoidosis
patogénica es cuando en los santos, en los santos de los niños, se hace orgía de azúcares. Pues. Le dan gelatina con alta dosis de azúcar, le dan Coca-Cola con alta dosis de azúcar, le dan pasteles con alta dosis de azúcar, le dan chocolate, es una orgía de azúcar. Han ido a una fiesta de la orgía del azúcar, ¿no? ¿Y cuánto han inflamado ahí? Entonces, he visto, al operar pacientes, he visto, ¿no? Otros inflaman primero el ilio. Hay 10, 15 centímetros de ileitis con su apendicitis. Otros hacen poco de ileitis, hacen 5, 10 centímetros de ileitis, pero hacen más tiflitis, o sea, la inflamación del ciego. Otros hacen, está recontra rojo el ciego y recontra rojo el ilio y el apéndice está perforado, pues está ya, el fusible reventó. ¿No? El hecho de ser cirujano me ha permitido descubrir todo esto, ¿no? Si no, ahorita sería no hubiese descubierto el enfoque Dolmen. Ya. Entonces lo he visto yo, ¿no? Entonces eso falta ahora documentarlo, revisión bibliográfica con cualquiera de ustedes, podemos ya poner, decir al mundo, ¿no? De que la apendicitis es una fase terminal de una enfermedad llamada EICA. Otra tesis de que existe la enfermedad EICA. Otra tesis, existe el síndrome de mesocolon inferior. Y es curioso, ustedes van a ver, también podemos hacer una tesis de epidemiología, ¿no? En la población del Cusco, cuánto de prevalencia hay de apendicitis y cuánto de prevalencia hay de colecistitis, que es el síndrome de mesocolon superior. Lo mismo que ha hecho en la apendicitis, lo ha hecho en la vesícula y va a debutar con colecistitis aguda. Y a veces siguen, ¿no? Primero empiezan con apendicitis y a los años siguen con colecistitis, porque no han curado, pues, no han aplicado medicina natural de desintoxicación. O empiezan con colecistitis y terminan con apendicitis, ¿no? O vienen con las dos cosas. Yo he tenido que operar pacientes con apendicitis aguda y pancreatitis aguda, por ejemplo. Ya esos son extremos, ¿no? Pero son, ¿no? Entonces, no sé cómo era su repregunta, la última repregunta que estaba haciendo el comentario, para ubicarme mejor. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, pero algo quiso repreguntar o comentar, creo, o comentó, no le puse mucha agudeza a eso. ¿Qué dijo al último? Decía que también, entonces, para las personas que tienen trastornos alimenticios o quizás también sufren de desnutrición, tendrían casi el mismo curso, ¿no? Porque de alguna u otra manera estarían inflamando su mesocolon. Claro, ¿no? O sea, no tienen una buena microbiota. También, ya con eso ya completo eso, ¿no? Porque no tienen buena energía para hacer el balance microbiótico, ¿no? Entre las enterobacterias oportunistas y la microbiota fisiológica normal. No le ayuda su organismo mediante su sistema inmunológico, las citocinas, la apoptosis, etcétera, para equilibrar. Entonces, predomina las enterobacterias y está entonces más listo para hacer curva de crecimiento bacteriano rápido y obstruir la apéndice. Además, en ese lecho inflamatorio. Eso es un caldo de cultivo. Ahora sí, ya le he explicado, ese es su comentario último. Bien. Y eso está ocurriendo todos los días en nosotros, de acuerdo a nuestro grado de deshidratación, de intoxicación alimentaria, intolerancia alimentaria, mucha sal, mucho azúcar, mucho refinado, mucha gaseosa, etcétera, etcétera. ¿No? Adelante, doctora Curro.
Sí, doctor, justo como tenía una pregunta, si usted vio que, digamos, cuando un paciente tiene un tiempo crítico evolutivo tórpido, o sea, digamos, de 4 horas o de 6 horas, estos pacientes tienen una característica en común, tal vez como la obesidad, sedentarismo o algún tipo de alimentación deficiente, no sé, algo así, doctor. Exactamente, gracias, doctora, por la pregunta, ¿no? Esos son los factores predisponentes, factores de riesgo, factores contribuyentes, factores desencadenantes que crean la enfermedad EICA. Eso es lo que tenemos que ya sustentar, ¿no? O sea, se ve, eso en más de 40 años de estar operando apendicitis, esos pacientes o son obesos, o son deshidratados, o son estreñidos y tienen mal hábito alimentario y no hacen ejercicio, ¿no? Unos más, otros menos, otros todo junto, más rápido tienen la apendicitis aguda o la colecistitis aguda. Por ejemplo, la colecistitis aguda, súper comidas grasas, ¿no? Comidas hipergrasas, comidas hiperproteicas, hipergrasas. Y ya estamos entrando en medicina natural fisiológica, lo que es dietética clínica, ¿no? Alimentación natural. Los que empiezan con apendicitis aguda son los que tienen muchas frituras, están inflamando al colon, cáncer de colon, o mucha carne, ¿no? Mucho proteína animal, con mucha sal. Entonces sabemos ahora, ojalá que ustedes me traigan algunos otros artículos, tengo pocos yo, pero ahí ya cada vez más se está descubriendo de que las personas que crónicamente comen mucha comida salada están desmineralizando el sistema óseo, desmineralizando todas las reacciones metabólicas del sistema inmunológico y por tanto lo están volviendo vulnerable, hipoinmune en diferentes tiempos críticos evolutivos, ¿no? Unos más de 1 año, otros 2 años. Ya se demostró epidemiológicamente también, ¿no? De que cada 5 años que tiene mala alimentación en algo, o 10 años, o 20 años, segurísimo, segurísimo, ya cambió la expresión genética a ese paciente. Entonces eso ya es la epigenética, ¿no? Y uno no se da cuenta porque eso va evolucionando progresivamente, pues cada día, poco a poco, ¿no? Ya. Entonces, a eso se refiere usted, doctora. Doctora Quintanilla. Sí, doctor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Usted mencionó acerca de la apendicitis aguda, que era la fase terminal de lo que es la enfermedad EICA y también del síndrome del mesocolon inferior. Quería saber la relación específica entre el síndrome del mesocolon inferior y la enfermedad EICA. Si una incluye a la otra o si una es la fase terminal de la otra, ¿no? En cuanto a esos dos, doctor. Ya, alguien más, hago un pequeño silencio para ver si alguien más refuerza eso o algo así, ¿no? Entonces, nadie. Entonces, contesto. Este es progresivo. Ya ustedes saben por medicina interna 2, ¿no? Todas las enfermedades empiezan con unos síntomas aproximados que se llaman síndromes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es? Esa es otra tesis doctoral. ¿A qué le llamamos síndrome de mesocolon inferior? Cuando esa persona se llena de gases con la comida, tiene meteorismo postprandial, tiene dispepsia grasa, tiene dispepsia a dulces o tiene dispepsia a alta ingesta de carnes, todo eso, todos esos signos vagos, ¿no? Gastroenterológicos, abdominales, digestivos, todo eso que le moleste y se sana y se cura con un matecito de manzanilla o con una pastillita de buscapina o con cualquier sintomático, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Ahí está el síndrome del mesocolon inferior, que puede ser también el síndrome del mesocolon superior. No lo podemos distinguir ahí, salvo que le tomemos una ecografía y tiene pues ahí cálculos y ya barro biliar o
el apéndice es difícil de ver por una ecografía eso, ¿no? O ya tiene ya algunos dolorcillos, ¿no? Al año ya tiene, en vez de tener 2 dolores abdominales al año, ya tiene 4 o 5 dolores abdominales o cólicos, ¿no? Cólicos de gases, etcétera, etcétera. O episodios prolongados de estreñimiento, o episodios intercurrentes de estreñimiento. Eso es síndrome de mesocolon inferior. Y cuando ya se focaliza más abajo, da un síndrome de fosa ilíaca derecha, entonces ya estamos hablando ya de síndrome de mesocolon inferior instalado ya, ¿no? Entonces ya probablemente ya está totalmente ya focalizándose ahí en inflamación del complejo ilioseco apendicular y que ya está en alto riesgo de en cualquier momento de esos dolores, de esos conatos, que la literatura también ya le llama apendicitis aguda recurrente, siguen llamando apendicitis, ¿no? No saben, pues, el enfoque Dolner, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está acertado. Le dicen, pues, como apendicitis, ¿no? No hay otra explicación por el momento, mientras no sepan enfoque Dolner. Entonces, son apendicitis agudas recurrentes que se autolimitan, se curan, aparentemente se curan, pero la inflamación sigue avanzando hasta que ya el apéndice dice, ya basta, ya me fregaste mucho, revienta, se perfora, ¿no? ¿Está claro eso? Y lo mismo, ¿no? Si tiene un apéndice muy funcional, no está muy inflamado su complejo ilioseco apendicular, pero va a inflamar arriba su complejo vesicular, ¿no? El complejo vesicular es también otro complejo, ¿no? Que lo estoy estudiando, es el complejo vésico duodeno gastropancreático. Esa es la encrucijada, ¿no? La encrucijada, hepato, pancreato, duodenal, ¿no? Entonces, si van inflamando el duodeno, duodenitis. Van inflamando el páncreas, pancreatitis. Van inflamando el hígado y el que más detona rápidamente la vesícula, colecistitis, ¿no? Entonces, todo eso. Pero más rápido, no más antes que hacer pancreatitis, hace colecistitis. Eso depende de cada paciente, cómo es su estructura. Lo único que podemos conocerlo es a través del enfoque Dolner, no hay otro. ¿Ya? Ayudado de la tecnología diagnóstica imagenológica, ayudado de la clínica, por supuesto, ¿no? Ese es el enfoque Dolner, es optimizar al máximo, darle valor agregado al máximo a la clínica y se potencia con los exámenes auxiliares, ¿no? No sé si está claro. Sí, doctor, todo claro. Entonces, eso era lo de la diapositiva 2, ¿no? Entonces, esto era, ¿no? Esto de que lo pasamos rápido en todos los años, lo leen los estudiantes, los gastroenterólogos, todo dicen, hiperplasia folicular, fecalitis, hiperplasia folicular, fecalitis. No, pero tiene toda la trascendencia que les he dicho. ¿Ya? Toda la trascendencia que les he dicho, ¿no? Entonces, ya todo es el panorama que se abre con eso. Entonces, sigamos ahora a la diapositiva última que estaban haciendo. Ya, bueno. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, para realizar el diagnóstico precoz de la apendicitis, ya se lo he mencionado, es necesario tener en cuenta los signos clínicos que esta va a obtener, ¿no? Dentro de los hallazgos podemos hablar de una ligera fiebre que llega a alcanzar incluso los 38.3 grados centígrados y tener cuidado también con el examen físico. ¿Por qué? Porque los signos de la apendicitis no llegan a ser del todo específicos, ¿no? Puesto de que es cierto que existe un dolor, pero esto es sugestivo de muchas otras enfermedades. Por lo tanto, es recalcar acá la importancia nuevamente de realizar los scores clínicos y el enfoque Dolner, que tiene una importancia bastante grande frente a estos pacientes, ¿no?
en vista que la clínica pues es bastante, no llega a ser muy específica, ¿no? El dolor pues, suele ser agudo y severo y es importante reconocer algunos signos clínicos, tener en consideración el punto de McBurney, ¿no? Desde la espina ilíaca anterior superior hasta el ombligo, entre la unión del tercio lateral y los 2 tercios mediales. Y de igual manera el signo de Bloomberg, ¿no? En caso de que este sea positivo, ya puede ser sugestivo de apendicitis, y nuevamente esto no es definitivo y se tiene que hacer sí o sí el enfoque Dollner, ¿no? Para tener una mejor referencia de lo que es la apendicitis. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los scores clínicos, ¿no? En vista de que, la apendicitis causa bastantes hospitalizaciones y cirugía de emergencia, ya lo hemos visto, ¿no? En nuestro país ocasiona incluso el 60% de los apendicitis llegan a tener la perforación de ¿no? Y generar una peritonitis, así que es importante tener en cuenta los scores clínicos. Un ratito, doctor. Sí, doctor. Entonces, la lámina anterior, yo les puedo resumir rápidamente, ¿no? Todo lo que les estaba hablando de síndrome de fosa ilíaca derecha, síndrome de mesocolon inferior, EICA, etcétera. En esta lámina me hace recordar usted con su exposición, ¿no? En que todo ese momento que estaba haciendo esos síndromes, ha estado teniendo dolores viscerales. Y cuando ya está colapsando todo y empieza a tener apendicitis aguda obstructiva, ya es el dolor de fibras, transmitido el dolor por fibras nerviosas somáticas. O sea, ya están atacando ya propiamente la pared del apéndice y todo el peritoneo ya. Y eso es lo que detecta el índice G, pues. Grado de avance de inicio de peritonitis o grado de lo que estamos entrando ya en fase perforativa. Porque toda ya la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral han aumentado. Y ahora ya hace más de 20 años que se hace diagnóstico de apendicitis aguda biomolecular. O sea, cuando el patólogo todavía no puede ver lesión histológica, pero ya hay lesión inflamatoria fisiopatológica, biomolecular. Porque en esa zona, en ese complejo, eso es lo que me ha hecho confirmar más mi hipótesis. Entonces, todo eso falta juntarlo nada más y ya tenemos nuestra tesis. Solo que yo solito no puedo hacerlo todo y además no tengo tiempo y además soy medio flojo, ¿no? Entonces, quiero trabajar con alguien. Entonces, esto, lo juntamos todo eso y ya estamos fundamentando todo lo que es síndrome de mesocolon inferior, síndrome de fosa ilíaca derecha, EICA y finalmente apendicitis aguda. Entonces, ¿cuántas apendicitis yo he operado, ¿no? Muy temprano, con el enfoque Dollner, muy temprano, ¿no? Y el patólogo dice, no tiene, pero tenía clínica de dolor visceral, todo eso, ¿no? Pero el patólogo dice SAS. O sea, dice apéndice sin alteraciones significativas, ¿no? SAS. ¿Eso qué quiere decir? De que el patólogo con su microscopio no ve lesión histológica, pero bioquímicamente, bioquímica clínica, bioquímica molecular, ¿no? Diagnóstico biomolecular, sí ya se ha demostrado que donde no hay todavía lesión histológica, está el EICA, ¿no? Bueno, yo le llamo el EICA, con sus interleuquinas 6, sus factores de necrosis tumoral incrementados. Y esa respuesta hiperinmune, todavía subclínica. ¿Me dan cuenta? Y ya, entonces, ahora hay pacientes, eso también he detectado, hay pacientes que en las primeras 6 horas ya hacen reacción de Bloomberg, reacción de rebote, rápidamente. Y se les pasó a los cirujanos o a los médicos internistas y están esperando, recién que aparezca por ahí Bloomberg. Ya pasó, ya hizo, fue muy precoz ese paciente, ya está entrando ya en otras fases. Todo eso se ve con el enfoque Dollner. ¿Ya? Y bueno, el sistema de investigación, el sistema SOC, ¿no? El sistema de observación clínico-científica que uno tiene que hacer ahí continuamente y se va dando cuenta. Bien,
Hay una pregunta ahí, creo, en el chat. Se llama epidemiología, ¿no? Podemos hacer otra tesis también doctoral, ¿no? Epidemiología de la apendicitis aguda, ¿no? En el mundo o en el Cusco o en el Perú, ¿no? Podemos hacer, o sea, hay variación de acuerdo a la edad, ¿no? Hay predominio, hay edades en que está igual el índice masculino-femenino, en otros momentos aumenta por diferentes factores. Eso ya es bastante ya de especialidad, ¿no? Que no es materia del curso, pero hay variabilidad, ¿no? Hay apendicitis estacional, hay apendicitis según las estaciones, ¿no? Es un montón. Ya, con decirles no más, en medicina natural, por el tipo de alimentación, por el tipo de calor, equilibrio térmico, es lo que tienen que ver ahora en los principios generales de la medicina tradicional, en la clase que venga. El principio general universal de todas las medicinas tradicionales en todas las culturas, el equilibrio térmico. En zonas donde hay mucho frío, la alimentación varía. En zonas donde hay mucho calor, la alimentación varía. Entonces, todo eso implica y termina en lo que se llama apendicitis estacional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el Cusco, esa es otra tesis. Bueno, tantas tesis que ojalá que antes de que me muera los haga con ustedes, pues. Esa tesis ya es lista, es bien simple. En esas veces que estaba descubriendo el enfoque Dollnell y haciendo la maestría y el doctorado, todo, he notado que hay 2 picos en el año de apendicitis aguda en el Cusco. 2 picos grandes, ¿no? Eso se llama apendicitis estacional. O sea, entre mayo, junio, julio, aparecen en emergencia, operamos 2, 3 apendicitis a veces al día. Y entre octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué será? Entonces, revisé la literatura, es apendicitis estacional. Por lo que en esas épocas, hasta esos meses, la población, el usuario, ha hecho abuso alimentario, acumulativo, no ha hecho ejercicios, ha estado más estreñido, lo que sea, ahí se amontona todo y hacen los picos epidemiológicos de apendicitis aguda estacional. Hay 2 picos. Entonces, justo en esos 2 picos, hay que cuidar más a la gente, hay que aplicar más intensamente enfoque Dollnell para que no lleguen a perforarse. ¿No? Entonces, fíjese, ese es con su pregunta lo que me ha hecho recordar, ¿no? Entonces, eso está bien clarito. ¿Cómo se hace esa tesis? Facilito. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Simplemente revisa toda la frecuencia de apendicectomías de los 3 hospitales en un año. Y ven, y sacan nada más pues, su histograma, ¿no? En el hospital Hospital Nacional, en el Hospital Lorena, ¿realmente ocurre ese pico? En el regional ocurre ese pico, en el seguro ocurre ese pico. Si ocurre, están ahí evidenciando la apendicitis estacional. En el segundo pico, lo mismo. Y si no ocurre, hay ciertas variaciones, pero hay esa tendencia. Hay tendencias de picos. Ya. Muy bien, sigamos. Ya. Bueno, siguiente, por favor. Ya, vemos algunos score clínicos. Vamos a hablar de la escala de Alvarado, que es bastante difundida, pero tiene una sensibilidad entre el 68 y el 82% y una especificidad entre el 75 y el 87.9%. Lo importante en la escala de Alvarado es que va a definir a los pacientes en 3 grupos, ¿no? Dependiendo del riesgo y los puntajes que estos tienen. Acá podemos ver los parámetros que todos básicamente tenemos lo que son manifestaciones clínicas. Dentro de los síntomas tenemos la migración del dolor y la anorexia y las náuseas y o vómitos, que cada uno va a tener un valor de 1 punto. En los signos tenemos lo que es el dolor en el cuadrante inferior del lado derecho del lado del apéndice de 2 puntos, el signo de Bloomberg positivo de 1 punto y una fiebre mayor de 38 grados centígrados también de 1 punto. Bien, ¿no? a ver, doctor,
para que no cansemos al auditorio, ¿no? Esto lo pueden revisar después como cultura general. O sea, ya la escala del Alvarado clásico, con mucha modestia y humildad, digo, ¿no? Nosotros, los andinos, la Universidad Andina de Cusco, ya no debemos, ¿no? Estar revisando mucho esto, ¿no? Sino más bien optimizar nuestra escala Dolnel. ¿Por qué? Porque ya la escala de Alvarado ha sido ya superada por la escala de Alvarados modificado. N escalas de Alvarado modificados hay, y que están así sirviendo para tesis, ¿no? De diferencias. Incluso la escala de Alvarado sigue sirviendo para tesis, ¿no? Pero ya no tiene trascendencia, no tiene significación, no nos contribuye a desarrollar nuestra clínica, ¿no? En nuestra zona. Entonces lo que tenemos que ir ya de avanzada, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto que es la escala primaria que se descubrió, ¿no? En el año 1086, Alvarado postuló esta escala, ¿no? Entonces, eso sí hay que reconocer su mérito, ¿no? En base a estas escalas, entonces, se ha ido conformando todas las otras escalas, ¿no? Por decir, yo lo he perfeccionado la escala de Alvarado, no con el enfoque Dolmen, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo esquema. Si fíjense, ¿ven? Acá hay síntomas y signos. Entonces yo esos síntomas y signos los he resumido en 3 puntos. Y el laboratorio sí los he resumido también en 3 puntos, pero con otro concepto, ¿no? Con otro descubrimiento, ¿no? De la linfocitopenia y de la TRF y de la ampliación del conocimiento de la respuesta inmunoinflamatoria, ¿no? Punto. Entonces, y acá está errado, ¿no? Leucocitosis mayor de 10.000, eso es un error, ¿no? Ya ustedes saben por qué, ¿no? Porque simplemente las tablas son referenciales, ¿no? No todos van a hacer leucocitosis uniformemente mayor de 10.000 para decir apendicitis aguda, eso es un error, ¿no? Porque hay apendicitis aguda con 6.000, hay apendicitis aguda con 5.000. ¿Por qué? Un anciano de 60 años, ¿no? Yo tengo leucocitos, por ejemplo. ¿Cuánto es mi recuento leucocitario total? Es 4.200, el mío. Si mañana, o ahora en la noche o en la madrugada, me sorprende un dolor abdominal apendicular, entonces mis 4.200 leucocitos, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar, ¿no es cierto? Porque voy a hacer pues la TRF clásica, voy a hacer la triple respuesta fisiológica, entonces va a aumentar. Pero ¿puedo aumentar a cuánto? Puedo aumentar a 5.000, o sea, he aumentado a 800, he aumentado 5.000. Me toman el leucograma y me evalúan según la escala de Alvarado. Tengo 5.000 leucocitos. Entonces, ¿tengo o no tengo leucocitosis? Vamos, respondan rápido. Según la escala, no, doctor. Según la escala no tengo, pero según el enfoque Dolnel. Sí, doctor. Sí, tengo doctor. leucocitosis, sí. Claro, hay TRF positiva, ¿no? Porque he aumentado 800 y me he empezado las primeras horas de dolor abdominal. ¿Ya? Y además, no solo depende de leucocitos, sino de la interacción leucocitaria. Es otro concepto que ya he desarrollado con enfoque Dolnel, ¿no? Y está respaldado en todos los conceptos de inmunología y de hematología, inmunohematología, ¿no? O sea, que hay leucocitosis o por neutrofilia, o por linfocitosis, o por monocitosis, o por eosinofilia. Depende cómo está respondiendo ese paciente, pero hay leucocitosis, ¿no? Esto sí es cierto, esto ya toda la literatura ya estamos en consenso, ¿no? Por eso también Dolnel dice, neutrofilia mayor o igual a 75%. También tampoco es rígido, ¿ah? Esto es flexible. ¿Ya? Si un paciente tiene pues 40% de neutrófilos normal y que presente 70%, y ya tiene neutrofilia, no vamos a esperar que sea 75%. Por eso el enfoque Dolnel es flexible, se acomoda a nuestra corteza cerebral, a nuestro raciocinio clínico, a la evolución en tiempos críticos evolutivos. Podemos
cranear, podemos deducir, por eso se llama lógico secuencial inferencial. Podemos inferir, deducir muchas cosas evolucionando los números y los datos, o sea, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, la historia clínica. Cuantitativo, lo que vamos sosteniendo en números con los exámenes auxiliares. Bien. Entonces, dejémoslo ahí a la escala del Alvarado con todo su gran homenaje y sigamos en otra lámina, en otra diapositiva. Ya, viendo otros scores clínicos, tenemos en la escala de Ripasa que data del 2010, ¿no? De hecha en Malasia y que básicamente nos va a presentar una mejor sensibilidad y especificidad, ¿no? Siendo del 98 y el 83%. A ver, disculpa, doctor, bueno, también acá te voy a interrumpir, ¿no? Todo esto ya lo hemos analizado bien, con todos los alumnos que hemos hecho tesis, ¿no? Tanto de la UNSAC, de la UNSA de Arequipa, de la Católica de Santa María, de San Martín de Porres de Lima, de la Andina, ¿no? ¿Cuáles están las fallas de la Ripasa? Que ya le hemos ganado, ¿no? Entonces, las fallas están aquí. Leucocitosis, 1, dice. Pero solo leucocitosis. O sea, lo que todo el mundo está repitiendo, ¿no? Que la leucocitosis tiene buena sensibilidad, buena especificidad, pero varía en diferentes cosas, ¿no? Hasta con una tos también varía, ¿no? Pero no, y le pone 1 nomás, ¿no? Aquí, para esta estructura nosológica, le debiera de poner 2. Si queremos, ¿no? Podemos hacerlo con algunos de ustedes, ¿no? Podemos hacer Ripasa modificado, ¿no? Si no quieren trabajar con Dolner, ¿no? Entonces podemos acá poner, por toda la experiencia que he investigado en más de 40 años la apendicitis aguda aquí en el Cusco, esta leucocitosis debe ser 2 para esta escala. Acá debe ser 2. Aquí es su falla. Por eso le hemos ganado, ¿no? Síntomas menos de 48 horas, dice. ¿Ustedes qué le ponen? Ustedes ya saben. Vamos, rápido. En el test de Dolner es menor a 24 horas. Menor de 24 horas. Claro, acá le ponen síntomas menos de 24 horas. 2 le ponen. Y tal vez ese Ripasa modificado daría mejor performance estadística. ¿Ya? Este síntoma mayor de 48 horas, bueno, está distrayendo nada más, ¿no? Por eso le han puesto incluso 0,5. Ahora, todo lo que es esto, dolor en fosa ilíaca derecha, náusea y vómito, dolor con náusea y vómito, dolor migratorio, dolor con anorexia, todo esto, ¿cuánto suma acá? 2, 3, ¿no? Más o menos todo, y el dolor acá de rebote también, ¿no? Rebote 1, Robsin 2, todo esto se junta en 3, yo lo junto en 3, lo más significativo según estadísticas de las casuísticas que he leído. Pero ese es en nuestra población, ¿no? Ahora yo no sé, yo he estudiado apendicitis en el Cusco y en algunas regiones del Perú que han venido a hacerse operar acá, ¿no? Pero esto es experiencia de ellos, del Asia, ¿no? Tendrán sus razones, lo que sea, ¿no? Pero para mí, aquí en nuestra apendicitis aguda, entonces, y en experiencia, tampoco no somos muy diferentes los seres humanos, ¿no? Pero esto debe ser así. Entonces, si alguien de ustedes quiere modificar el Ripasa, lo modificamos conmigo en base al enfoque Dolner, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, y el otro, es difícil de manejar, hay que llegar hasta 16 puntos, pero por eso incluso ellos ponen hasta si ya llegó a 12 puntos o a mayor de 12 puntos, ya, dicen, ¿no? Pero es mucha cosa, ¿no? Entonces, por eso yo incluso ahora ya lo he simplificado más, ¿no? Desde hace 2 años ya lo he simplificado a 6 puntos nomás. Y facilito, ¿no? 3 arriba, 3 abajo. Pero siempre con la mayor importancia del 3, es clínico, ¿no? Del dolor abdominal. Y ese dolor abdominal, si es de apendicitis aguda, se evidencia con el ATRF, ¿no? O sea, se hace comprobar, ¿no? Y ese es el truco, ¿no? Bien, entonces pasemos Ripasa también. Sigue otra diapositiva.
Bueno, Bautista sí. Carrasco Marisol. Carrasco. Sí, Bautista Carrasco Marisol. Ya. Bueno, ya les hablaré acerca de lo que es el test Dolnel. Esta es una estrategia útil que tiene un alto grado de unidad clínica para la aplicación temprana entre las 6 a 12 primeras horas de inicio de lo que es la apendicitis, antes de lo que son las 24 horas. Bueno, esto nos va a permitir lo que es la identificación rápida acerca de los riesgos, ¿no?, que puede desarrollar lo que es la apendicitis, y nos ayuda a tomar unas decisiones clínico-quirúrgicas, sobre todo en lo que es la fase no perforativa y lo que es la apendicitis. Bueno, esto surgió en el año de 1987 con el cirujano Sarmiento Williams. Y se reafirmó, ¿no?, en el año 2001. En acá se confirma la importancia de lo que son las variables estadísticamente significativas, que son el dolor abdominal, el tiempo de enfermedad y lo que es el recuento leucocitario integrado con la interpretación clínica de lo que es la apendicitis aguda, que nos va a servir, ¿no?, para el apoyo diagnóstico. Bueno, en acá también se hace una nueva definición de lo que es la apendicitis aguda como una unidad de estudio de las 3 variables integradas que ya les mencioné. Y bueno, esto lo que posibilita es que haya una unidad clínica lógico-secuencial de lo que es la apendicitis aguda en la fase no perforativa y la perforativa. Siguiente, por favor. Bueno, lo que es el enfoque Dolnel, el Dolnel es una mnemotecnia, ¿no?, que se usa, que comprende 6 ítems. El primero, que es el DO, que significa lo que es el dolor abdominal. Bueno, en acá es el signo y síntoma que es mayor, ¿no?, cardinal, irrelevante y más constante de lo que es la apendicitis aguda. Por lo cual, en acá se describe el dolor abdominal mayor o igual a 3 horas, que tiene un inicio súbito, continuo, persistente, que es de tipo cólico, y bueno, que puede ser el primer episodio, ¿no? Bueno, en este caso se le da el puntaje asignado de 2, pero en una forma simplificada a todo lo que es el dolor abdominal y es de 1. En acá también, bueno, vemos el dolor al movimiento o a la palpación abdominal. En acá es la focalización y o migración de lo que es con o sin lo que es McBurney o Robson. Asimismo, con la presencia, ¿no?, de la resistencia muscular o dolor al toser, o también para resumir, mira, para que no se aburren ustedes, este test Dolnel es flexible, ¿no? No es rígido. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya les he hablado de que esto ya lo he transformado, ¿no? Ya esto es 1, 1, 1, entonces ya son 6 total, ¿no? Entonces 6, 5, 4, nada más, ¿ya? 6, 5, 4, pero haciendo la unidad clínica, eso no se olvide, ¿no? La unidad clínica, ¿no? Entonces, en la unidad clínica, por ejemplo, si acá tenemos 3 y acá tenemos 1, ya le hemos explicado todo eso, ¿no? Etcétera. Entonces, lo otro, el mérito de esto es, ustedes pueden, por ejemplo, ustedes van a trabajar en Loreto. Por A o B motivos ya van a vivir ahí 5 años o 3 años, ahí van a trabajar. Entonces, ustedes empiezan a analizar si son cirujanos generales o gastroenterólogos, empiezan a utilizar este cuadrito y en esta columna de evidencias ustedes van a descubrir cómo es el comportamiento de la apendicitis aguda en Loreto. Porque esto es flexible. Puede ser que no tengan McBurney, solo tengan Robson, no lo sé. O sea, acá hay más posibilidades donde ustedes van a marcar con una X o con un aspa lo que han encontrado nada más. Esto no quiere decir que todo esto encuentren. ¿Ya? Eso ya lo dirá los resultados después de la operación, los puntajes, eso ya someterse a resultados, a pruebas, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto es estándar, esta es la definición cuantitativa de todo esto, ¿no? De los valores normales y los valores críticos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decirles, ¿no? Entonces, la apendicitis aguda en todo el mundo no se comporta igual, ¿ya? Entonces, tiene diferentes intensidades de dolor visceral, de dolor somático, de acuerdo a cómo ha sido su síndrome de fosa ilíaca derecha o su síndrome de mesocolon inferior, en qué tiempo lo hizo, si lo hizo en 1 año, en 2 años, en 3 años, para debutar después con apendicitis aguda. Hay tantas variables, ¿no?
que eso no lo podemos medir, pero sí lo podemos objetivar clínicamente, ¿no? Entonces ustedes publican, ¿no? Apendicitis aguda según enfoque Dollner en Loreto. Y así sucesivamente, o cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces pasemos esto ya, porque esta es una tabla ya antigua. Bueno, acá me han hecho recordar ustedes, ella es, pues, ¿no?, la primera tesista con la cual, en esta tesis con ella, hemos superado, pues, al test de Alvarado y al Ripasa, ¿no? Incluso ya se ha publicado, que hemos superado al test de Alvarado en una revista de la Universidad de San Martín de Porres, creo, ¿no? Falta publicar las otras, ¿no? Entonces, ella no sé a dónde se ha ido, no nos estamos encontrando mucho. Entonces, falta publicar ahí que superamos también al Ripasa, que superamos al test de Alvarado. Queríamos hacerlo en 3 artículos, ¿no? Entonces, nos ha ganado el tiempo. Pero cualquiera de ustedes, con cualquiera de ustedes también podemos hacerlo, ¿no? Repasar, repetir esta tesis, ¿no? O hacerlo nada más como investigación literaria, ¿no? Para un artículo. Bien, sigamos con otra diapositiva. Ya. Bueno, como sabemos, actualmente hay lo que es la incertidumbre, ¿no? Para lo que es el diagnóstico de lo que es la apendicitis. Muchas veces ya se hace tardíamente en un tiempo mayor o igual a 24 horas, donde ya casi el 50% de los pacientes, bueno, ha sufrido, ¿no?, lo que es la perforación del apéndice. Bueno, entonces para poder hacerlo de una manera mucho más rápida, nosotros tenemos que deducir, ¿no?, lo que es el leucograma en un paciente que tiene apendicitis aguda. Una vez que nosotros ya hayamos revisado lo que es la historia clínica, acá lo que vamos a evaluar es el recuento leucocitario del paciente. Y si nosotros vemos que el paciente va a presentar lo que es la leucocitosis, neutrofilia y la linfopenia, que es la triple respuesta fisiológica, y tiene un tiempo de enfermedad menor o igual a 12 horas, bueno, se tiene que aplicar, ¿no?, lo que son los índices leucocitarios, como podemos ver en la tabla. Acá nos muestra los distintos índices, el índice N, cuya fórmula es el porcentaje de abastonados sobre linfocitos, su valor normal es 0,2, 0,1, el índice R, que la fórmula es porcentaje de linfocitos sobre segmentados, el valor normal es 0,5, 0,8 o mayor a 1 o 2, el índice G, cuya fórmula es el porcentaje de neutrófilos sobre linfocitos, y cuyo valor normal es menor o igual a 2. Acá, bueno, vemos que los valores reportados van a ser, ¿no?, lo que son los valores críticos, en los tiempos críticos del tiempo de lo que es la enfermedad y la respuesta inmunoinflamatoria que va a tener el paciente, ¿no?, que va a tener lo que es la apendicitis aguda. Acá vamos a ver que cuando el índice N va a aumentar, bueno, el que también va a aumentar es el índice G, y el índice R va a disminuir. Acá podemos ver que el valor crítico del índice N es mayor o igual a 0,3, 0,4, y el índice G es mayor a 2 o mayor o igual a 10, y el índice R es menor a 0,2. Bueno, acá también vamos a ver que sobre todo eso nos va a indicar, ¿no?, que el paciente ya está presentando lo que es una apendicitis aguda bacteriana, siempre y cuando nosotros hayamos hecho una buena historia clínica para lo que es la apendicitis aguda. Siguiente. Correcto, correcto. Esto también está variando mucho. Estos valores son cuando el año 80 todavía fui cuantificándolos. Pero después de eso, hasta lo que estoy hasta ahora, yo observo que depende, ¿no?, de las poblaciones a quienes se atiende de diferentes sitios. Esto está cuando disminuye de 0,3, R cuando disminuye de 0,3, ¿ya? O podemos decirlo entre 0,2 y entre 0,3, si ya está entrando, disminuyendo entre 0,2, 0,3, sigue disminuyendo, ya es que el paciente, su defensa y respuesta inmunoinflamatoria está yendo en caída ya, ¿no? Y le está venciendo la enfermedad. Entonces, esto también lo mismo, ¿no? En las primeras investigaciones de las décadas del 80 fue con 0,4, estadísticamente hablando, pero hay otros que al 0,3 ya están en fase perforativa, ¿no? Entonces, cuanto más pacientes ves, eso cada vez se está verificando así, ¿no? Entonces, 0,3 a 0,4, acá 0,3, y es más fácil de recordar también, ¿no? Entonces, cuando disminuye desde 0,3 o cuando aumenta desde 0,3 es peligroso, porque acá fase disminuye también es peligroso, de 0,3 el R, ¿no? Y sí, el G, ¿no? Hay algunos que están en valores de 1 nada más, ¿no? Otros están entre 1 y 2, pues depende de cada paciente, ¿ya?
Entonces, todo esto es como la realidad, pues, ¿no? La realidad para cambiando. Entonces, nosotros tenemos que seguir. Igualito, ¿no? Pero fíjense el valor de lo que es un leucograma convencional, ¿no? El leucograma por lector automático no sirve mucho, ¿no? Es muy macro, muy general, ¿no? Acá están las tres cosas, está el secreto para descubrir las enfermedades, ¿no? Entonces, el COVID, por ejemplo, ¿no? O otra pandemia, ya las pandemias van a venir cada 3 años, cada 5 años, eso ya está visto, ¿no? Porque estamos contaminando cada día más el mundo, ¿no? El planeta Tierra. No somos holísticos, no respetamos el agua, el aire, la luz, la tierra, no respetamos, ¿no? Cada vez en el Cusco es más Pachacemento que Pachamama. El aire está cada vez más contaminado, contaminación acústica, ahora mismo, ¿no? De lo que han quemado acá en el cerro, anoche han quemado, entonces ya estamos en aire contaminado, ¿no? Entonces, más carga viral va a haber cada vez cada menos tiempo, ¿no? Antes había cada 50, 100 años, ahora está cada 20 años, así. Entonces, ahora va a ser cada 10 años, cada 5 años. Entonces, ¿y qué? Para conocer esa nueva pandemia, ese nuevo virus, ¿qué tenemos que hacer? Tener un laboratorio clínico que esté practicándose hemograma convencional y estudiarlo al primer caso de virus nuevo, estudiarlo, monitorearlo según enfoque y ya lo conocemos al enemigo. Por dónde falla o cómo, cuándo se pone bravo, cuándo es débil, etc. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, el problema del COVID-19 no es ningún problema. Es un problema nada más de aplicar bien el enfoque Downell. Para decir, hoy no te preocupes, tienes COVID leve, tienes COVID moderado, y todavía nos ayudamos más, todavía ahora falta eso. Falta esa tesis ahora que alguien junte pacientes, o siga pacientes, o para un caso clínico de reportaje nada más, con su oxímetro y su enfoque Downell y su índice leucocitario, y vemos. Ahí comprobamos que es leve, que es moderado, que es severo, ¿no? Continuemos. Bueno, con lo que respecta a un anterior, por favor. Bueno, con lo que respecta a los índices, en el caso del índice N, en el caso de que se encuentre en valor crítico, bueno, esto nos indicaría, ¿no?, que hay una evolución tórpida hacia lo que es la perforación. En el caso del índice R, nos indica que hay un nivel de defensa, ¿no?, y está actuando lo que es la respuesta inmunoinflamatoria. Y en el caso del índice G, se puede ver, si tiene un valor crítico, que hay un grado de reacción peritoneal, ¿no? Siguiente, por favor. Como ya le había mencionado, el test Downell nos ayuda al diagnóstico oportuno, sobre todo para que nos va a ayudar a predecir lo que es la perforación, ¿no? Y mediante estos tres índices, el N, R y el G, ya que el índice N, durante las primeras 6 horas que se ha iniciado lo que es la apendicitis aguda, va a ir aumentando en el transcurso de las horas. Asimismo, el índice G va a aumentar y el índice R va a disminuir. Bueno, estos son lo que son índices leucocitarios complementarios, ¿no?, que nos van a reflejar lo que es la clínica evolutiva de lo que es la apendicitis. Bueno, si nosotros hacemos una buena historia clínica, hacemos una buena interpretación de lo que son signos y síntomas y de lo que es los índices leucocitarios, vamos a poder llegar a lo que es un diagnóstico oportuno de lo que es la apendicitis aguda en su fase no perforativa y siguiente a eso lo que vamos a hacer es una apendicectomía temprana. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Voy a hacer una acotación sobre la exposición. Coaguila Monterroso. Como hemos visto, los neutrófilos tienen un gran valor predictivo en lo que es la inflamación dentro de un cuadro de apendicitis aguda, pero la ausencia de este no va a significar una ausencia del cuadro clínico. Aunque la proporción de los neutrófilos a linfocitos y el recuento total de linfocitos son parámetros confiables que nos pueden ayudar a distinguir entre una apendicitis complicada de una apendicitis aguda simple, el recuento de los linfocitos porcentuales ha demostrado ser un indicador mucho mejor que esta proporción de neutrófilos. También hay que tener en cuenta que el recuento de los linfocitos porcentuales no va a reemplazar a lo que es la evaluación clínica del cirujano, pero nos va a ayudar como un indicador adicional para que el cirujano espere una complicación o determine un mejor resultado. Eso sería todo.
Claro, de mejor manera sería expresar, ¿no? De que estos índices van a expresar cómo está ocurriendo la clínica. Simplemente van a demostrar o evidenciar lo que está ocurriendo en el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es totalmente objetivo, es real, ¿no? Y es bien práctico, ¿no? Simplemente es tener una calculadorita y hacer las operaciones y estar evolucionando nada más, ¿no? Y las interpretaciones del caso, ¿no? Entonces, es una expresión cualitativa y cuantitativa, ¿no? Mm, no sé qué, algo más ahí, la neutrofilia, decía, no lo entendí mucho, pero está algo interesante que quiere decir que no solo es los neutrófilos, no solo los linfocitos, algo. Un poquito puede aclarar lo que quería decir. Bueno, menciona que los neutrófilos tienen un valor predictivo en lo que es la inflamación, pero si en el paciente, digamos, los neutrófilos no están elevados, eso no significa que el paciente no tenga el cuadro clínico. Claro, pero nos está diciendo que algo está sucediendo en ese cuadro clínico que tenemos que investigarlo, ¿no? Por ejemplo, me dices que si no tiene neutrofilia, ¿no? Sí, doctor. Probablemente ya esté entrando en neutropenia, pues. Entonces, quiere decir que lo que hemos discutido, ¿no? Que puede ser que y esté ya el cuadro más avanzado, ya está entrando en neutropenia y se va a corroborar con leucopenia, ¿no? Y tal vez con linfocitopenia más avanzada. Entonces, a eso ahora ya se llama, tienes toda la razón, ya no es todo rígido, ¿no? Sino es flexible, se llama la interacción leucocitaria, ¿no? ¿Cómo están coordinando la respuesta inmunoinflamatoria? Los monocitos, los eosinófilos, los neutrófilos maduros, jóvenes, los linfocitos, y en los linfocitos tenemos un montón, ¿no? Que están recorriendo la parte periférica. En todo ese montón que están patrullando de los linfocitos en la sangre periférica están todos los tipos de linfocitos. Llámense CD4, CD8, ¿no? O Helper 1, Helper 2, o de memoria, CD4, CD8, o los natural killers. Hay otros linfocitos que se están descubriendo, todos ellos, ¿no? Pero acá lo vemos en macro, en grueso. Pero lo gracioso es que cuando lo evolucionamos, entonces nos está avisando de algo que está ocurriendo ahí, ¿no? En ese cuadro clínico. O sea, nos ayuda a profundizarnos en el conocimiento del cuadro clínico. Eso es el verdadero mérito como herramienta de monitoreo clínico del enfoque Dollner. Eso lo tienen que tener bien clarito, ¿no? Muy bien, sigamos. Doctor, quería aportar también cómo se da la apendicitis aguda en gestación. Barrientos Ferro. Más que todo, este artículo lo he sacado de la apendicitis aguda en gestantes. Más que todo, en conclusión, dice que para que la mortalidad fetal va acompañada con tasas de perforación apendicular del 20 al 35%. También se incrementa un 66% su demora diagnóstica, ya que la demora diagnóstica será mayor a 24 horas. Este también se da con el apoyo del diagnóstico de imágenes. Y la literatura dada recomienda el ultrasonido ante la sospecha diagnóstica de esta apendicitis. Y finalmente dice que la cirugía es el tratamiento. ¿Qué recomienda? ¿Qué cosa recomienda? El uso del ultrasonido en la sospecha. Claro, las ecografías. Exacto. Ya, justo eso hemos dicho, pues, ¿no? Ecografías, resonancias magnéticas, tomografías. Ese es dilatar el tiempo, ¿no? Según el enfoque Dollner. Y falta escalas de puntuación para que nosotros detectemos, o sea, a pasar a más de 24 horas, estas escalas de puntuación nos ayudarían a determinar una apendicitis antes de que haga una peritonitis. Claro, ahí lo tienes. Entonces, el enfoque Dollner tienes que usarlo.
¿no? Entonces, alguien, en cualquier momento nadie te prohíbe usar el enfoque Dollner en una apendicitis de gestante. Y tú puedes diagnosticar temprano y exigir al cirujano que lo opere temprano. Y si no quiere operarlo el cirujano, tú has escrito en la historia clínica que has diagnosticado temprano y te salvas de una denuncia, ¿no? Porque puede morir la mamá, puede morir el niño o los dos. ¿Ya? Entonces ya todo está resuelto, solo que falta hacer la tesis de los índices leucocitarios en apendicitis no complicada de gestantes y en apendicitis complicada de gestantes. Pero eso no te impide a que cada caso específico lo uses, lo personalices para salvar la vida de una paciente, ¿no? Sí, doctor. Sigamos. Sería mi aporte. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Diana Maitecala Cáceres y junto con Julio Manuel Barrientos Quispe presentaremos un video sobre apendicitis, pero para ahorrar un poco de tiempo, no sé si podemos pasar el video a mis compañeros por interno y a su persona también. Bien. Ya, Perfecto. Entonces, ya, bueno, les he dilatado mucho el tiempo yo porque he querido precisarles muchas cosas. Entonces, todo lo que resta, hagamos en el siguiente interactivo, en el siguiente teórico, no hay ningún problema, ¿no? Van a ser como aportes, ¿ya? Aportes para el teórico, etcétera. Siempre se va a hacer la evaluación continua, ¿ya? Entonces, no se preocupen, pienso que ya hemos abordado bien los puntos principales del enfoque Dollner y están ustedes ya capacitados para aplicar el enfoque Dollner no solo en apendicitis aguda, en todas sus variedades, sino en cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, la idea es ya de ustedes, ¿no? De la voluntad y de la sabiduría con que puedan empezar todo lo que es investigación clínica en medicina natural, en medicina oficial, en la medicina, ¿no? Entonces, en eso quedamos, queridos estudiantes, y nos vemos ya el siguiente interactivo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta la siguiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor.